Sí, yo soy de Tasco, Guerrero. Nací el 26 de julio de 1944. Soy la menor de 7, ya la mayor parte han fallecido, solo queda una hermana mayor y yo. Me acuerdo de mi niñez y de mi juventud, yo la pasé en Tasco, con mis padres, mis hermanos, vivíamos en un clima natural completamente, en una hacienda, y éramos chicos de gustos naturales, tranquilos, o sea, montábamos a caballo, caminábamos, corríamos, hacíamos todo lo que los jóvenes de ese momento estaban realizando. Yo nunca me cuestioné el que qué quería ser de grande, sino que yo creo que yo me motivé mucho por las personas que conocí que llegaban a la hacienda de mi papá, porque por ejemplo había de todo tipo de personas, pero las que me llamaban mucho la atención eran los niños de las personas que llevaban lo que llaman la pastura para los caballos, ¿no? Que eran gentes que venían de unos poblados cercanos y que pues eran muy humildes, ¿no? Y vivían en condiciones pues muy precarias. Y yo los veía llegar así pues con una cara de hambre y se les veía que estaban mal comidos y mal dormidos y todo. Entonces pues yo decía, ¿por qué no todos los niños éramos iguales, no? Yo que tenía todo y vivía muy bien y las muchachitas, muchachitos, los señores esos no, ¿verdad? Entonces ahí comencé a cuestionarme de por qué era esa división, ¿no? en cómo vivíamos. Mi papá era dueño de una fábrica de piel y mi mamá platera. En Tasco toda la gente se dedica a la cuestión de la plata. Entonces pues sí teníamos medios, ¿no? Sí, yo estaba en escuela privada y solo la secundaria ya la hice en escuela pública, pero la primaria estaba muy bien, o sea, y la secundaria también. Lo que pasa es que no había una secundaria privada, ¿no? Por eso hubiéramos estado. Yo estudié la primaria, la secundaria y la preparatoria en Tasco. Ajá. Y yo siempre tuve ese afán después de la secundaria de salir de ahí, ¿no? De venir a estudiar a la universidad. Se me hacía algo como muy importante, medio imposible, según, pero lo intentaba, ¿no? Entonces, mi padre muere cuando yo tengo 15 años, yo no tengo realmente una referencia paterna, pero mi madre me dice, si tú terminas bien la preparatoria, con excelentes calificaciones, y la universidad te acepta, que eso era muy difícil, dice, yo con mucho gusto te ayudo a hacer una carrera. ¿Cuál carrera quieres? Y desde ahí surgió la posibilidad de ser abogada, ¿sí? ¿Con qué fin? Con el de regresar a mi provincia y hacer un bufete jurídico gratuito, o sea, que para ayudar a la gente que necesitaba, ¿no? Y que no tenía medios. Entonces sí, me pongo a estudiar fuerte la prepa, logro lo que necesitaba de pasar con buenas calificaciones y luego venimos a la ciudad y con sorpresa me aceptan y fuimos la última generación que aceptó la UNAM de provincia, de Guerrero, por ejemplo, ¿no? Ya la siguiente generación ya se tuvo que quedar en Chilpancingo, ¿sí? Entonces, bueno, así es como yo logro llegar a la ciudad, y para llegar a la ciudad yo tenía que vivir en un pensionado, ¿no? Porque yo no tenía familia aquí. Entonces, como había medios, me llevaron a una pensión de mujeres, de señoritas, le decían, en San Ángel, en una zona cara, entonces, y que me quedaba cerca de la UNAM. Pero aún así, o sea, era la ciudad tan grande, la universidad tan grande que a mí me apabullaba, ¿no? Y los primeros días sí le sufrí muchísimo, ¿no? Porque, bueno, aparte yo, como otras compañeras que venían de provincia, nos sentíamos discriminadas, ¿no? Estaba en la facultad, había en la mañana grupos fuertes de mujeres y hombres que tenían medios y
pues eran pequeños burgueses, como les decía, ¿no? Yo no sabía muy bien lo que en qué consistía esa palabra, pero yo así ya lo oía que decían. Entonces nosotros veníamos de provincia y nos veían así como éramos poca cosa, ¿no? Y nosotros sí sufrimos discriminación muy fuerte por parte de los maestros, porque los maestros eran lo que llaman ahora misóginos, eran muy machos y no querían que estudiáramos derecho. Ellos decían que nosotros éramos para la casa, para la comida, para tener hijos, pero no para estudiar, y mucho menos derecho, ¿no? Inclusive un maestro de entonces de economía nos decía que nos iba a reprobar, que porque nosotros no teníamos que estar haciendo nada ahí. En esa ocasión había, yo creo que a lo más 6, pero las que nos juntamos éramos 3, que era una de Chiapas, otra de Oaxaca y yo de Guerrero. Y nos fueron haciendo como a un lado, ¿no? Yo me daba cuenta de cómo era el trato, ¿no? Y con ese tratarnos de los maestros, pues también fue muy, muy fuerte. Entonces ahí hubo una etapa de decir, me regreso, me quedo, ¿no? Porque sí nos discriminaron, y entonces, pero se impuso el valor y dijimos, no tenemos por qué irnos, tenemos que demostrar que podemos, y seguimos. Y sí costó trabajo, te digo, por este tipo de maestros, pero ya pasando el primer año, además era obligatorio para mí, yo tenía la consigna de que si yo reprobaba una materia me regresaba. Entonces pues yo no quería, ya al final del año no quería regresarme, ¿no? Entonces pues estudiaba como loca para sacar las materias y no reprobar, ¿no? Y así fue avanzando, pero yo no tenía ningún cariz político, ninguna otra ideología o cosas así. Yo venía como todas las chicas de provincia de ese momento, llena de tabúes y de prejuicios familiares y de la misma ciudad, que es muy cerrada. Entonces, pues a medida que fue avanzando el año escolar, pues nosotros fuimos conociendo otro tipo de personas y conocimos estaba un grupo de compañeros que sí se manejaban en política, que tenían un grupo que sin ser partido se llamaba Partido Estudiantil Progresista. Y a mí me gustó porque otra compañera y yo creamos el grupo de danza folclórica de la Facultad de Derecho. Yo era muy delgada, pesaba 52 kilos. Entonces yo ensayaba a la nueva generación y bailaba con la que estaba. Y nos interesó eso de la cuestión cultural del grupo y se organizaban